Muchachos, bienvenidos sean a el segundo módulo. Este es uno de mis módulos favoritos, porque es precisamente el primer módulo en el que vemos un poquito de historia. Y yo sé que a la mayoría de ustedes quizá no les gusta la historia, pero yo espero de verdad que conforme vayamos avanzando en este módulo, le vayan encontrando el gusto a lo que son para nosotros los textos históricos y los otros tipos de textos que vamos a estar estudiando durante este módulo. Así es, chamacones, vamos a seguir estudiando acerca de la lectura, la comprensión lectora y el análisis de documentos y textos, solo que en esta ocasión ya no nos vamos a centrar solamente en los textos didácticos, sino nos vamos a centrar también en los textos históricos, los científicos y los académicos. Entonces espero que le echen muchas ganas a este segundo módulo, porque todo el conocimiento que hayan obtenido durante el primer módulo van a poder aplicarlo en este segundo módulo. Y este módulo, chicos, se llama o se titula El lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Han habido grandes invenciones en la historia que han cambiado el curso y las formas de vida que el ser humano conoce. Piensen en cómo era la vida antes de que existiera, por ejemplo, el Internet. Pregúntense cuáles son las dificultades y los privilegios que cosas como el Internet nos pueden dotar. Ahora vámonos más atrás. Pregúntense cómo era la vida antes de que existiera la radio, la televisión, los medios masivos de comunicación. ¿Cómo se informaba uno de las noticias? ¿Qué podía uno saber de lo que pasaba alrededor en el mundo? Vámonos más atrás todavía. Vámonos a la época en la que no existía la imprenta y no existía ni el periódico ni los libros y todo el conocimiento se transmitía únicamente de forma escrita. Ahora todavía más atrás, imagínense a la época en la que el ser humano no había experimentado con el lenguaje. El lenguaje, chicos, es algo que se creó de forma natural conforme fuimos avanzando. La semiótica y el estudio de los símbolos dicen que el hombre tenía la necesidad de expresarse y por esa constante necesidad creó el lenguaje en sus dos formas, el oral y el escrito. Y a partir de la creación del lenguaje, la forma en la que el hombre comunicaba, transmitía información, cambió para siempre. Ahora, muchachos, ¿por qué vamos a estar hablando de historia? Porque en la historia el lenguaje juega un papel esencial, porque si no fuera por él, no podríamos transmitirnos estas experiencias e información que en realidad nos sirve de mucho. Todo el tiempo escucho a gente decir cosas como ¿de qué sirve la historia? Pues resulta que la historia es cíclica. Conocer de dónde venimos nos hará más fácil comprender a dónde vamos. Si nosotros somos capaces de entender por qué pasaron las cosas que pasaron, seremos capaces de evitar cometer los mismos errores o pensaremos en por qué estamos como estamos. Pregúntense por qué México está en el estado en el que está. Se debe en su mayoría de las ocasiones a la forma de vida en la que estuvimos durante muchos años atrás. Es decir, la situación económica de México no es de ahorita, es de años de historia que se han ido acumulando. Pregúntense de dónde proviene el poder de las naciones grandes, las naciones como Estados Unidos, Rusia y China. ¿De dónde viene? De su historia, de cómo han cambiado, se han modificado y cómo han evolucionado para convertirse en potencias mundiales. Pero si no analizamos la historia de nuestro país, si no analizamos historia universal, no comprenderemos de dónde venimos y por lo tanto se nos hará más difícil entender a dónde vamos. Y eso es lo que yo busco en el día de hoy y lo que estaremos tratando de aprender en el resto de nuestros módulos. En el resto de este módulo, perdón, y las unidades. Entender cómo las representaciones históricas, científicas y de todo tipo de textos tienen su origen en el lenguaje y en cómo el hombre se relaciona con el mundo a través del mismo lenguaje. Primero que nada, vamos a hablar, ya entrando a la unidad, a la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. ¿Por qué es importante que comprendamos esto? Bueno, pues porque en este módulo también hablaremos del análisis de textos y de la forma en la que nosotros debemos relacionarnos con ellos.
Eso hará, chicos, que vayamos conociendo diferentes tipos de textos de los cuales vamos a obtener información y en los cuales podremos encontrar respuestas investigativas o de cualquier tipo, chicos. Es para nuestro aprendizaje y desenvolvimiento propio. Es que no me importa la historia, profe, no me interesa mucho. Y la verdad es que tú puedes vivir toda tu vida sin saber mucho de la historia, en realidad. Pero al menos necesitan o requieren lo necesario para convertirse en estudiantes competentes. Un estudiante competente, aunque no sepa de historia, es capaz de leer, comprender, reconocer y analizar los textos históricos. Entonces, ¿es necesario que sepas todo? No, pero sí es necesario que entiendas cómo se analiza la historia y desde qué perspectivas debemos prestarle atención para que sepamos en realidad o la verdad que se encuentra detrás de todos los sucesos históricos. ¿Qué es un acontecimiento histórico? ¿Qué es un hecho histórico? Bueno, nuestro libro define los hechos históricos o acontecimientos históricos de la siguiente manera. Dice que un acontecimiento o hecho histórico es una construcción intelectual hipotética creada por el historiador a partir del análisis de datos de la realidad social y cultural que obtiene de fuentes consultadas. Un texto histórico es entonces la conjunción de estas palabras o estos factores que son relevantes y que nosotros debemos de considerar al momento de leer o entender la historia. Lean con mucha atención. Una construcción intelectual hipotética. ¿Qué es algo hipotético? Se dice que algo hipotético es algo que se supone como una verdad. Es decir, una construcción intelectual hipotética es una construcción supuestamente real construida aquí arriba. Es decir, la persona que crea el texto histórico lo reconstruye a partir de su capacidad de análisis y de forma hipotética, suponiendo su realidad. Por supuesto, un texto histórico es creado por un historiador, que al fin y al cabo es una persona. Y eso es algo que solemos ignorar bastante también. En muchas ocasiones pensamos que los libros de historia tienen una verdad absoluta, pero la verdad es que los historiadores son pensadores, estudiantes, maestros y profesionistas al igual que nosotros, sujetos a la crítica de los demás y siempre con la posibilidad de ser humanos y errar. Constantemente nosotros cuando leemos libros de historia, creemos que la historia está basada en una verdad absoluta y dice, si lo dice el libro, seguro así pasó. Pero no consideramos que todos los textos históricos en realidad son construcciones hipotéticas de lo que pasó antes de que nosotros estuviéramos aquí. ¿Cómo lo hace el historiador? A partir del análisis de los datos y de su realidad social y cultural. Entonces, chéquense cuántos filtros hay antes de que podamos considerar un hecho histórico como una verdad. Hay múltiples filtros. No solamente es un historiador el que lo hace y que este historiador puede equivocarse porque es ser humano, sino que el hecho es hipotético. No sabemos que fue verdad porque no lo vivimos. Suponemos que fue verdad. Lo cual construyó a partir de datos con fuentes consultadas. Es decir, que este compadre también leyó y obtuvo la información de otras fuentes, fuentes que podrían o no ser fuentes confiables, y que él empapó con su realidad social y cultural. Una persona con una perspectiva específica y con información obtenida por sí mismo, crea una construcción hipotética. Es decir, que cuando vemos los hechos históricos desde esta perspectiva, suena un poco difícil creer en que todo lo que dice la historia es verdad. Y es que ese es nuestro trabajo como estudiantes y como personas con pensamiento crítico, miembros de la sociedad del conocimiento. Siempre debemos pretender dudar de la verdad absoluta, porque en la vida no existen los absolutos, no existen en realidad los sí y los no. Lo que nosotros conocemos como la historia en realidad podrían ser las invenciones de un historiador
que tomó un montón de datos, los interpretó y creyendo que él tenía la razón, los publicó y son los libros que nosotros conocimos y son los libros que nosotros leemos y es el aprendizaje que nosotros tenemos. Les voy a poner un ejemplo de cómo las visiones particulares y las reconstrucciones de los hechos siempre acaban siendo parciales e inacabados. Es decir, cuando una persona escribe un libro, solamente lo escribe pensando en lo que ve y reconstruyendo lo que vivió o lo que percibió. Hay cosas que se quedan afuera. Este es un fragmento de un libro escrito por Bernal Díaz del Castillo. Se llama La verdadera conquista de la Nueva España. Y este libro lo escribió el mismo compadre que está ahí, perdón, ya lo repetí, que se llama Bernal Díaz del Castillo, que resulta ser nada más y nada menos que el sobrino de un amiguísimo de Hernán Cortés. Este compadre, como quería también llevarse la gloria y ser un historiador, alaba y crea este libro para nada más dárselo a Hernán Cortés y regalárselo y decirle, mira, muchas gracias por esto que hiciste. Ahora, cuando nosotros pensamos en la conquista de México, ¿en qué pensamos? Pensamos en cómo vinieron los españoles y violaron a las indígenas y les dieron enfermedades de transmisión sexual. Pensamos en cómo vinieron y cómo engañaron a nuestros pueblos, cómo llegaron a Tenochtitlán y la conquistaron engañando a los pobres indígenas, diciéndoles que ellos eran dioses. Pensamos en toda la gente que mataron cuando la cristianizaron y la obligaron a volverse católica. Pensamos en todos los indígenas que lucharon y que murieron porque ellos tenían todavía sus armas de cuerpo a cuerpo cuando los españoles ya traían mosquetes. Pensamos en las masacres, pensamos en el robo, pensamos en el saqueo, pensamos en la violencia, pensamos en que cuando los españoles vinieron y conquistaron México, lo hicieron a la fuerza, lo hicieron con malicia, nos robaron, nos ultrajaron y se fueron. Eso es lo que nosotros sentimos. Y hasta la fecha, cuando escuchamos la historia de la conquista y cómo nos robaron de nuestra cultura, acabaron con los indígenas y nos impusieron en una colonia que nos mantuvo oprimidos por casi 300 años, siempre que escuchamos esa historia, nos da coraje y pensamos en no manches, esos españoles se pasaron de lanza. ¿Cómo es posible que nos hayan hecho eso? Bueno, cuando leemos este fragmento de la verdadera conquista de la Nueva España, entendemos que esa es nuestra perspectiva porque nosotros fuimos las víctimas. Nunca nos ponemos a pensar en cuál fue la perspectiva de ellos, porque para ellos lo que hicieron fue heroico y hasta la fecha nosotros no lo hemos comprendido. Aquí Bernal Díaz del Castillo pone un pedacito de su libro y dice así: haya santa gloria por lo que a mí me toca y a los verdaderos heroicos conquistadores que tuvimos a bien descubrir, poblar y pacificar a la Nueva España, a quienes les entregamos la civilización, la sociedad y el don de Dios. Entonces, los españoles no solamente creían que no nos estaban robando y ultrajando y abusando, sino además se consideraban héroes por lo que hicieron y lo que nos hicieron. Dice aquí que ellos eran heroicos conquistadores, no asesinos, no violadores, no hombres en el mar durante 4 meses probablemente súper sucios y apestosos. Heroicos conquistadores, dice aquí, que tuvimos a ver descubrir como si ellos hubieran inventado América, poblar como si nuestro país no estuviera poblado y pacificar a la Nueva España como si nosotros fuéramos salvajes antes de que ellos llegaran. A quienes les entregaron la civilización como si no existiera la civilización en México, la sociedad como si no tuviéramos una forma social y el don de Dios como si no tuviéramos nuestra propia religión. No solamente creen los españoles que ellos vinieron e hicieron bien, sino creen que nos hicieron un favor. Creen en este tiempo, no estoy diciendo que la gente de España hoy en día lo piensa así, no estoy diciendo que en ese entonces así era como lo veían, así era como lo creían. Creían, sería mejor dicho,
que lo que le hicieron a los indígenas fue un bien, fue algo bueno para ellos, fue algo positivo. Y ellos quedaron como los héroes y nosotros como los indios salvajes. Esta es la perspectiva de Bernal Díaz del Castillo. ¿Por qué? Pues porque él era español, porque él era un conquistador, porque él era amigo de Hernán Cortés. Jamás podría hablar de Hernán Cortés. Entonces, ¿de qué depende que la historia de este compadre sea tan diferente a la nuestra? De la perspectiva. Nosotros lo vemos como mexicanos, él lo veía como español, como noble conquistador, como héroe. Nosotros sentimos que perdimos nuestra patria. Ellos sienten que nos dieron su propia patria. Todo eso, chicos, depende más bien de la persona que escribe o que observa el hecho histórico. Si nosotros leemos la historia de México a través de los ojos de un mexicano, nos sentiremos como víctimas, sentiremos que nos ultrajaron. Pero si lo leemos desde un español, sentiremos que nos hicieron un favor. ¿Cuál será la verdad entonces? ¿Lo que dicen los españoles o lo que dice un mexicano? La verdad es que ninguna de las dos es una verdad absoluta, porque ambas han sido impuestas y opacadas por las formas de pensar que tenían las personas en el pasado. La historia, chicos, la construyen los victoriosos. Dicen bien y muy sabiamente que la historia es de quien la escribe. Y no nos tenemos que ir muy lejos para comprenderlo mejor. Si alguno de ustedes ha tenido problemas con su ex y lo deja el exnovio y al ratito el exnovio cuenta que tú le hiciste un montón de cosas y tú dices, bueno, ¿y cuándo pasó eso? La historia es de quien la escribe. Esa persona tiene una perspectiva diferente de ti, tú tienes una perspectiva diferente de esa persona. Peléate con un compadre, peléate con un amigo. Ese amigo va a ir y le va a contar a los demás lo que tú le hiciste, no le va a contar a los demás lo que él te hizo. Y tú vas a hacer lo mismo. La historia es de quien la escribe. Entonces, si eso nos pasa a nosotros, como que somos personas comunes con problemas comunes, ¿qué les hace pensar que no le pasa también a las personas que crean la historia? Es por eso, son por estos detalles que nosotros tenemos que ir más allá de la simple lectura y debemos buscar más allá que una sola verdad. Todos los hechos históricos están construidos de múltiples verdades y son esas múltiples verdades lo que hacen a la historia tan rica y tan complicada de entender. México es un país que tiene su historia escrita con sangre y con violencia y con héroes que probablemente no eran tan heroicos como nosotros pensamos. Pregúntenle a quien quiera la historia de los niños héroes y pregúntense ustedes mismos cómo ha cambiado conforme los años han estado pasando con nosotros como personas desde que somos niños hasta que somos mayores. Cuando yo era niño, a mí me enseñaron que los niños héroes eran 6 cadetes militares que estaban ahí en Chapultepec, en Chapultepec, en el castillo. Ajá, cuando llegaron los invasores franceses y todos los demás habían salido, quién sabe por qué, a lo mejor por el pan, y ellos 6 estaban solitos allá y dijeron, ¿saben qué? Vamos a aguantar vara, aquí están los franceses, nos vamos a poner un tiro con ellos y vamos a defenderlo hasta la muerte. Y nuestra historia decía que estos 6 muchachones murieron dando su vida porque estaban chamacos y eran niños, héroes, y que uno de ellos incluso dijo, no voy a dejar que mancillen mi bandera, México y orgullosamente mexicano hasta el final. Y agarró la bandera y se aventó para que nadie tocara el orgullo mexicano. Esa es la primera versión que escuchamos de los niños héroes. Y esa es con la que nos quedamos y esa es con la que quisieran los políticos, los gobernadores y los maestros que fuera con la que nos quedamos. Porque es la historia heroica, es la historia que te hace sentir orgulloso de tu patria. La verdad de esos canijos es muy distinta. Se dice que los cadetes estaban ahí porque los estaban asoleando, porque la noche anterior se pusieron una borrachera de aquellas. Por eso estaban en el techo, por eso se quedaron y por eso no había nadie más en la fortaleza. Se dice además que no estaban tan jovencitos. Había algunos que ya tenían hasta los 30 y tantos años. Así que niños no eran tampoco. Se dice que Juan Escutia no agarró la bandera para que nadie la mancillara. La agarró el güey tratando de escapar y usarla como paracaídas. Obviamente su plan de caricatura no funcionó y se mató en la caída. Hay muchas cosas que se dicen y se dictan acerca de la historia y la forma en la que la interpretamos.
No podemos determinar ninguna verdad de la historia porque no la vivimos. La única forma en la que podríamos saber realmente o verdaderamente lo que pasó es si construimos una máquina del tiempo y regresamos a observarlo. Pero eso, hasta el momento, ha sido físicamente imposible, por lo que nunca vamos a saber realmente cuáles son las verdades históricas. Eso suena triste, pero en realidad no debería de ponernos mal, sino de motivarnos para nuestro estudio. Como estudiantes, durante todo el tiempo nos quedamos con esta idea de que para que nosotros podamos comprender algo, tenemos que leerlo, estudiarlo, analizarlo y quedarnos con lo único que nos dan. Pero de aquí en más aprenderemos a leer con discernimiento, es decir, aplicar la lectura comprensiva, crítica y analítica que aprendimos durante el módulo, ahora a los textos históricos, para que ustedes sepan que diferentes fuentes, diferentes tipos de lenguaje, diferentes historiadores y diferentes circunstancias provocan que existan diferentes versiones de la historia. Y una sola versión de la historia no es suficiente para que nosotros entendamos un hecho histórico. Tenemos que leer todas las que sean posibles. Piensen, por ejemplo, en los grandes eventos de la historia como las guerras. Una vez, mi sobrino, el más pequeño, a quien le gusta mucho jugar Call of Duty, es un videojuego de guerra, me decía, tío, ¿quién es el malo en la guerra? Y la verdad es que las guerras no tienen buenos ni malos. Tienen personas que pelean y defienden sus ideales hasta la muerte. Y es por eso que nosotros no podemos determinar de inmediato quiénes eran los villanos y quiénes eran los héroes. Eso lo decidirá el tiempo y la historia según nosotros determinemos. ¿Ustedes creen que los alemanes, cuando mataron a todos los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, sabían que ellos estaban siendo los villanos? No, ellos estaban pensando con las ideologías que les habían sido implantadas. Ellos, asimismo, se veían como héroes y se convencieron de su realidad a tal punto que acabaron cometiendo todo tipo de atrocidades en el nombre de su patria y de su propia persona. ¿Ellos eran malos entonces por eso? No precisamente. La historia y el tiempo acabó dándole la razón a los demás países, pero ellos no lo hicieron con una intención malvada en realidad, lo hicieron porque sus ideales y sus ideologías y sus valores, su moral, era eso lo que acataba. Ellos al fin y al cabo defendieron a su patria. Tal vez no lo hicieron de la mejor manera, pero estoy seguro de que ninguno de ellos se consideraba un villano cuando inició la guerra. El tiempo los determinó como villanos. Y eso pasa todo el tiempo, una y otra vez, chicos. Nosotros leemos la historia mexicana y pensamos en que la historia mexicana es la única e importante y no nos ponemos a pensar en el impacto que tiene México en otros países. Nosotros tenemos varias guerras. Tenemos guerras, por ejemplo, la guerra de los pasteles, la que tuvimos con Francia. Y la guerra de los pasteles cuenta de la siguiente forma, que los mexicanos llegaron a unas tropas en Francia por una invasión que hicimos y que los mexicanos y los franceses tuvimos unas diferencias, nos regresamos para acá y que Francia nos quiso cobrar por la invasión todos los daños y hasta había entre los daños que nos cobraron unos pasteles que las tropas mexicanas se robaron y se comieron en la pastelería de un francés. Entonces dijeron, nos están cobrando hasta los pasteles, no vamos a pagar esto. Y Francia dijo, bueno, pues si no pagan, los invado. Y por eso fue que sucedió la guerra de los pasteles. Y nosotros decimos, estos mugrosos franceses. ¿Alguna vez se han molestado en leer lo que los franceses han escrito sobre nosotros en la guerra de los pasteles? Resulta que los mexicanos nos fuimos de vándalos y nos pusimos unas borracheras en Francia de aquellas. No solamente destruimos propiedad francesa, sino que dañamos el orgullo de una patria que estaba apenas naciendo. Era normal que nos hicieran la guerra. No somos héroes, tampoco somos villanos, somos parte de la historia. Comprender la historia nos hará a nosotros ser mejores personas para comprender hacia dónde nos debemos dirigir en el futuro. Todos los sucesos y cambios históricos que van a estar sucediendo desde este momento hasta el futuro tendrán héroes, villanos, circunstancias, verdades, mentiras, pero al fin y al cabo es siempre importante que sepamos analizarlas para distinguir y discernir lo que es realidad de lo que no. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo haremos a través de diferentes procesos. El principal, el que debemos de conocer más que nada, es el proceso del historiador, es decir, la forma en la que una persona escribe un hecho histórico.
Verán, los hechos históricos provienen de las fuentes de las preguntas disparadoras. Una pregunta disparadora es aquella que te hace empujar una investigación. Por ejemplo, ¿qué pasó el 11 de septiembre? Ah, bueno, eso es una pregunta disparadora. Cuando un historiador pretende crear un texto histórico, inicia por ahí. Inicia preguntándose qué pasó y cómo pasó, quiénes estuvieron involucrados, cuándo pasó y qué lo provocó, etcétera, etcétera, etcétera. El proceso de historiador surge de la duda y la búsqueda de información. Entonces, todos los historiadores comienzan por ahí, comienzan haciéndose preguntas y posteriormente resolviéndolas todas. Nuestro trabajo como historiadores es entender que todas esas cosas son relevantes cuando tratamos de analizar o tratamos de investigar textos históricos. Nuestro trabajo siempre va a ser capaces de responder las 5 preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas preguntas, chicos, es nuestra labor saber contestarlas cuando realizamos una investigación histórica o cuando tratamos de escribir un texto histórico. Ahora, una vez que nosotros tenemos las preguntas que queremos respondernos, pasaremos al proceso de investigación, al proceso de los hechos. Ahora, en este momento de lo que nos vamos a encargar es de hacer nuestra rigurosa investigación, donde necesitaremos 2 grandes fuentes de realidad histórica de las cuales podemos obtener nuestra propia interpretación o versión del hecho histórico. Para que nosotros podamos comprender completamente un hecho histórico, necesitamos tener fuentes y evidencias. Las fuentes de información son todos aquellos lugares de los cuales podemos obtener partes de la verdad histórica que sucedió en el pasado. Fuentes como enciclopedias, escritos, videos, todo lo que nos pueda servir a nosotros para obtener esa información. Después de las fuentes se encuentran también las evidencias. Una buena fuente cuenta con evidencias y las evidencias suelen tener buenas fuentes. Son técnicamente complementativas. Las evidencias históricas son todas aquellas que demuestran que los hechos ocurrieron realmente porque hay pruebas físicas de lo que sucedió. Por ejemplo, hay personas o se han encontrado en algunos lugares restos. Hay gente que dice que lo que sucedió en el Arca de Noé fue real. Lo digo porque es una historia que todos conozcamos, no porque sea una historia religiosa o porque yo sea religioso, eso se lo dejo a cada quien, pero todos conocemos esa historia del Arca de Noé, ¿no? Una historia o un mito histórico que dice que un compadre, a un compadre le habló Dios y le dijo, ¿sabes qué? Voy a destruir toda la tierra, hazte un barcote porque si no te vas a morir, mete animales y mete a quien tú quieras y haz tu barcote aunque todo el mundo te critique porque todo esto se va a inundar y si no construyes tu barco te va a morir. Entonces, dice la historia que esto fue real y que esto es lo que pasó, pero nosotros no tenemos evidencias de ello, o sí, existen, son suposiciones o son construcciones de una realidad que no comprendemos y que tratamos de armar. Resulta, chicos, que se sabe que en algún punto de la historia existió un cataclismo que inundó una gran parte de Asia y Europa. Es decir, que Europa y Asia literalmente se inundaron y de ahí surgieron historias y leyendas de supervivientes que lograron sobrevivir al cataclismo. Fue en realidad un fenómeno natural. ¿Cómo podemos nosotros distinguir qué pasó? Pues porque los hechos históricos pesan y tienen una realidad por encima de todo. Porque la historia del Arca de Noé está en la mitología abrahámica, es decir, la religiosa, la de Dios. Pero también se encuentra en la mitología griega, en la mitología nórdica, en la mitología celta, en la mitología sumeria y en todas las que se encontraban en la misma área. Si todos hablaban del mismo suceso, lo probable es que el suceso de verdad pasó y cada quien lo adoptó a su propia religión, a su propia cultura y lo cambió. En unos era Noé, en otro era otro compadre, en otro era otro y todos lo adaptaron para contar la historia de un superviviente. Ahora, los mismos historiadores, pese a que tienen las fuentes, han encontrado evidencias de que en algún punto esa tierra se abrió y se inundó. No fue un diluvio, sino se abrió y entró agua. Eso es lo que dicen algunas personas. Y se han encontrado vestigios de grandes partes de madera en lugares altos, lo que sugiere que ese lugar estuvo inundado y fue así como llegaron grandes partes de madera a los picos de las montañas y los montes.
Fuentes, evidencias e investigación. ¿Sucedió o no sucedió? ¿Existe o no existe? Nunca vamos a estar seguros. Solamente estamos haciendo una construcción hipotética a partir de las fuentes, la investigación y las evidencias que hemos podido encontrar a lo largo de la historia. Ahora, una vez que obtenemos todo ese material, que ya investigamos y que ya encontramos fuentes confiables y hay pruebas de lo que nosotros estamos investigando es real, pasaremos al proceso de interpretación. Ahora, el proceso de interpretación es el más complicado, porque ahora que tienes toda la información, el historiador, porque estamos hablando de cómo un historiador escribe un texto histórico, habrá de interpretar, es decir, analizar y escribir su propia versión. Ese señor va a obtener toda la información, las fuentes y las evidencias, y aún así, aunque las tenga en su cara, él decidirá qué tomar como realidad y qué no, y qué conclusiones crear a partir de las evidencias que tiene. Una vez que ya lo analizó y él le dio su propia versión a la historia, redactará su texto histórico y le otorgará intención. Eso lo vamos a aprender más adelante. Lo importante es que este compadre encontrará buenas fuentes, encontrará datos, pero aún así tiene que procesarlos mentalmente para determinar cuáles son los buenos, cuáles son los malos, y aún así poner su propia versión de la historia como él la cree e interpreta. Ese es el proceso de un texto histórico. Así es como los historiadores, los creadores de los libros de historia, las principales fuentes de nuestra información, así es como ellos interpretan el mundo y lo que pasa en el mundo a través de sus propios ojos. Y si nosotros no consideramos esto, si nosotros no entendemos que existe un proceso en el cual se pueden perder datos, proceso en el cual se puede cambiar y manipular la información, nos vamos a creer todo lo que leemos en vez de analizarlo. Nuestra chamba es analizar más allá de todo lo que simplemente vemos, porque la historia, sobre todo, es una de las cosas que más está sujeta a la voluntad de los hombres. Es por eso que es nuestro trabajo como estudiantes responsables y personas competentes, profesionistas, futuros profesionistas competentes, no acostumbrarnos a quedarnos con una sola versión de la historia y siempre corroborar fuentes y evidencias que podamos obtener de diferentes direcciones para comprender diferentes perspectivas que a nosotros nos van a ofrecer una visión única y diferente de todo lo que hemos visto, vivido, estudiado, aprendido y conocido a través de la historia. Ahí lo tienen, muchachos. Así es como trabaja un historiador y así es como ustedes van a hacer ingeniería inversa. Conociendo el proceso del historiador, podemos desentrañarlo para entender por qué piensa como piensa. Si sabemos que Bernal del Castillo es un español, sabremos que su versión de la conquista de la Nueva España será diferente a la nuestra. Obviamente. ¿Cuál sería nuestra ventaja? Que si estamos viendo esta realidad, no nos vamos a quedar con esta versión, porque esta versión de la conquista suena muy romántica para mí. Yo quiero algo distinto, ¿no? Y así es como nosotros obtendremos información de hechos históricos y obtendremos información real, valiosa, que podamos utilizar para nuestro aprendizaje propio y nuestra obtención de experiencia. Muy bien, chicos. Tarea del día de hoy. Estos son quizá los momentos históricos más relevantes sucedidos en los últimos años. No es cierto, en realidad son simplemente 10 momentos históricos del pasado. Son 10 momentos históricos del pasado que están construidos aquí, están hechos aquí, escritos aquí. Lo que van a hacer el día de hoy son fichas de trabajo. Así que si no aprendieron a hacer fichas de trabajo, es momento que me hagan estas fichas de trabajo. Aquí está un ejemplo. Pero es momento de que aprendan a hacerlas. ¿Qué es lo que van a hacer? Me van a hacer 10 fichas de trabajo, una por cada uno de estos sucesos. Tómenle una captura, apúntenlo porque son 10 fichas y lo que van a hacer es crear fichas de trabajo con fuentes e información resumida de lo que sucedió en cada uno de estos hechos históricos. Eso es lo que van a hacer. Ya saben cómo hacer una ficha de trabajo. Miren o tomen el ejemplo de la ficha de trabajo que hice aquí. Mi ficha de trabajo es la primera.
es de la Primera Guerra Mundial. Observen cómo la tengo distribuida. En la esquina superior izquierda tengo la fecha en la que pasó, en el año 1914 al 1918. Del lado derecho tengo el suceso histórico, en este caso, la Primera Guerra Mundial. Adentro tengo el contenido. El contenido es, en realidad, lo que sucedió resumido. Y dice, la Gran Guerra fue un conflicto bélico que se desató durante los primeros años del siglo XX y fue el resultado del imperialismo y las alianzas forjadas entre los países europeos. El suceso que dispararía la primera batalla sería el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Austria-Hungría, quien murió a manos de un joven serbio. Así, Austria declararía la guerra contra Serbia y al convocar diferentes alianzas, el resto de los países se verían involucrados hasta formar dos grupos, la Triple Alianza y las potencias centrales. Italia, Inglaterra, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Rusia, Estados Unidos y Japón jugarían piezas clave en el conflicto que terminaría 4 años más tarde, el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania se rendiría ante los países aliados. En 1919 se firmaría el Tratado de Versalles en Francia y en este documento se encontrarían plasmadas las consecuencias de la guerra. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Y por qué pasó? Todas y cada una de las preguntas respondidas en un pequeño resumen. Me van a hacer 10 fichitas de estas. Son 10 fichitas, ¿ok? ¿De qué las van a hacer? Pues de estos 10 sucesos históricos. Afortunadamente para ustedes, las fichas de investigación se pueden copiar y pegar, pero necesito que me tengan respondidas todas las preguntas y que su fichita tenga sentido. No que me pongan la pregunta y la respuesta. No, 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 no. Me van a escribir la fichita como un comentario en prosa, seguidito, sin pausas, con sintaxis, cohesión y coherencia, como se encuentra aquí, como les enseñé durante el módulo pasado. Yo les dije que todo lo que hayan aprendido durante el módulo pasado les iba a servir para este módulo. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? No hay dudas, ni preguntas, ni comentarios. Pueden poner sus preguntas en el chat. Yo supongo que todo está claro. Bueno, muchachos, espero de verdad que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Ok, dice Juan José, ¿cuándo son los exámenes? Yo no sé, eso se arregla con administración académica, con coordinación. Pregúntale al Cordi, él te va a decir, yo no sé. Porque se agendan con la SEP. ¿Alguna pregunta de la tarea? Ya se acabó el tiempo. Déjenme sus preguntas y dudas en el celular. ¿Sí han quedado grabadas las clases? Sí, perdón, no las he subido, pero ahorita voy a subir esta de inmediato. ¿Sí? De inmediato. ¿Alguna fuente que recomiende? Cualquiera menos Wikipedia. Cualquiera menos Wikipedia. Esa es mi respuesta. Muy bien. Bueno, chicos, bonita tarde, bonita noche. Hagan su tarea que la voy a checar. Sale, se cuidan mucho.